Saludo, mi nombre es Pedro de la Rosa, matrícula 103-3398. En esta ocasión estamos realizando un video para la materia de videojuegos, la cual es impartida por el profesor Iván Mendoza. Este video prácticamente trata de mostrar eh, todos los ejercicios que estuvimos realizando, todas las asignaciones que que teníamos, mostrar cómo la fuimos realizando y prácticamente vamos a ver todo eso en este video. Empecemos. Bueno, primero vamos a empezar con la primera semana, la cual teníamos una primera tarea que era investigar primero unos conceptos, y luego entonces teníamos que una práctica relacionada con Git. Si vamos al documento, de la primera semana que estuvimos subiendo a la página. Aquí tenemos la tarea uno, la cual prácticamente nos mandaba a realizar una investigación sobre la historia de los videojuegos, y estuvimos desarrollando eh, la investigación de esto. Prácticamente esta historia, aunque dice que comienza de entre los años 50 y 60, es a partir de los años 70 que prácticamente comienza la industria de los videojuegos y mayormente con un juego que fue llamado Pong, en que específicamente en 1972, que fue un videojuego de arcade. Eh, en esta tarea también estuvimos hablando sobre la evolución de, de los videojuegos, la cual empieza hablando específicamente desde la década de 1970, con el juego, específicamente en el 72, con el juego Pong, que fue uno de los primeros juegos que se hicieron populares, y fue publicado por Atari. Luego de ahí comenzaron las consolas de hogar. eh, Estuvimos desarrollando esa evolución. En los años 1980 comienzan las máquinas de arcade. Ya para el 1983 hubo una crisis realmente porque comenzaron a surgir muchos juegos de mala calidad. Entonces había demasiada disponibilidad en el mercado con juegos que eran de muy baja calidad. Esto hizo que prácticamente bajara esa industria. Pero ya para 1985, Nintendo lanza NES, la cual eso hace que vuelva esta industria. Realmente con esta tarea también había que subir una exposición con esta tarea, que lo vamos a ver ahorita, la cual se explica prácticamente todos estos conceptos en la exposición que está subida en un video en YouTube. Aquí vemos los conceptos de videojuegos. Como sabemos, los videojuegos no son más que juegos electrónicos que permiten la interacción con los jugadores con una interfaz de usuario y que son manejados mediante dispositivos de mando, teclado, pantalla táctil, etcétera. Entonces, en esta investigación también hablamos de los desarrollos de juegos de video, prácticamente cuáles son los pasos, debemos tener la idea y diseño, luego pasamos a la programación, arte y sonido, pruebas y finalmente el lanzamiento. También investigamos sobre la industria de los videojuegos, la cual es una industria que ha ido avanzando poderosamente, no se ha detenido. Aquí no podemos ver que en el 2020 hubo una recaudación de casi 160.000 millones de dólares para esa industria. Eh, los conceptos de multimedia, lo cual no es más que la combinación de diferentes tipos de medios, sonido, texto, video. Y en el área de los videojuegos prácticamente se refiere a eso, a los elementos que componen un juego, como los gráficos, ya sean 2D o 3D, efectos de sonido, música, narrativa, etcétera. Hablamos de las herramientas de desarrollo de videojuegos, como son los de Unity, es el que nosotros estamos utilizando para las prácticas que estamos creando.
Unreal Engine, Blender, que se utiliza mayormente para la creación de gráficos y animaciones, Photoshop, que también ayuda con la creación y edición de gráficos, imágenes, etcétera. Visual Studio, que también nos ayuda para trabajar la programación del juego. Dentro del lenguaje de programación tenemos C++, C Sharp, Python, Java, JavaScript. Y luego tenemos una parte que tiene que ver con Git, la cual es el sistema de control de versiones que nos permite trabajar ya de manera más organizada cuando trabajamos en equipo. Aquí nos especificamos algunas ventajas y desventajas de Git que están en el documento. Eh, y también hablamos de los comandos más utilizados. No son todos, pero son los más utilizados con ejemplo. Lo que es el commit, que se utiliza para guardar los cambios en el repositorio local. El push, que envía los cambios al repositorio remoto. El pull se utiliza para obtener los cambios del repositorio remoto, para descargar los cambios. Status, que muestra el estado actual de los archivos en el repositorio local. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza. Y para la práctica de esa semana, primero nos mandaron a crear una cuenta de GitHub. Aquí, si entramos a este link, vamos a poder visualizar nuestra cuenta de GitHub, donde tenemos ya todos los repositorios que hemos creado para las prácticas. Luego, aquí está la evidencia. Luego teníamos una tarea de instalar Git. Instalamos Git, con la cual nos permitió, por ejemplo, si aquí en CMD ponemos Git, version, aquí nos da la versión que tenemos instalada actualmente de Git. Aquí fue tal la evidencia de cómo fue la instalación. Luego teníamos una tarea de crear un repositorio con el nombre de tarea 1 y luego subir un archivo llamado index que contendrá el nombre y la matrícula. Si entramos a este link, donde está ese repositorio que nos manda a crear la tarea, la tarea de videojuegos, en la rama master tiene el archivo index. Si le damos a este archivo index y vamos a descargarlo desde aquí mismo, vamos a descargar este archivo. Si lo descargamos y lo abrimos, vamos a ver que tiene el nombre y la matrícula mía. Y aquí en la tarea está toda la evidencia de cuando fuimos creando el repositorio, que se creó el repositorio con el nombre, el archivo y los pasos que hicimos para nosotros subir ese archivo al repositorio, como podemos ver aquí con los comandos de Git, Git add, Git commit y así sucesivamente. Utilizamos los comandos para subir nuestro archivo. Luego creamos un repositorio con el nombre de tarea 2, videojuego. Aquí creamos una rama master y una rama llamada materia. Teníamos que subir una rama master. La rama master un archivo TXT con el nombre y en la rama materia un archivo TXT con el nombre de la materia. Si entramos a este repositorio, vamos a ver que aquí tenemos la rama master que tiene el archivo con el nombre mío, como mandaba la tarea, y tiene otra rama que se llama materia, la cual tiene otro archivo que se llama videojuego, como dice la tarea. Cerramos aquí. Luego, aquí está la evidencia de cómo creamos el repositorio, creamos el archivo, subimos el archivo a nuestra tarea. Y aquí también este es el repositorio ya con la rama. Esas son la evidencia de cuando fuimos creándola. Aquí está la rama master y aquí está la rama materia que fue la que vimos. Y finalmente, esta tarea también tenía que crear un repositorio con el nombre de tarea videojuegos, crear rama master y luego subir dos archivos HTML. Luego, cada archivo debe tener una descripción, que son los videos, de qué son los videojuegos. Luego, crear una rama GHPage. En esta rama, el estudiante debe crear un archivo HTML llamado index, que contendrá el nombre, la matrícula y la descripción.
Aquí tenemos la evidencia, pero si entramos aquí a esta URL, aquí podemos ver que primero tenemos la rama master. La rama master tiene dos archivos HTML. Si vamos al archivo uno y lo descargamos y luego lo abrimos, vamos a ver que tiene lo que es la definición de videojuego. Sí, vamos a darle para atrás. Si vamos al archivo 2 y también lo descargamos y lo abrimos, aquí también tenemos otra definición de lo que son los videojuegos. Vamos para atrás. Vamos ahora a ir a la rama GH Page, como dice la tarea, y debemos tener en cuenta que esta rama fue creada a partir de la rama master. Cuando creamos la rama PG Page, ya la rama master tenía dos archivos creados, como dice aquí. Esos dos archivos fueron subidos desde la rama master, pero luego creamos el archivo index.html que fue agregado directamente en la rama page. Y si abrimos este archivo, vamos a descargarlo. Lo abrimos. Aquí podemos ver que tiene nombre, matrícula y tiene entonces una definición de lo que son los videojuegos. Bien, entonces aquí tenemos la evidencia de cuando creamos la rama, como cuando subimos los archivos y los links de ambas ramas, tanto de la rama master como la rama GH Page. Bien, esa fue prácticamente toda la práctica de la semana uno. Aquí también subimos dentro de la semana uno, teníamos que crear si pasamos aquí, por ejemplo, a la siguiente exposición, estuvimos subiendo esa tarea, la cual esta tarea lo que muestra es el link donde nosotros hacemos una exposición del contenido. Y Saludos, aquí mi tenemos nombre el es Pedro video de la Rosa. que está en YouTube y está En esta compartido ocasión para que estamos sea realizando un visualizado. video para la materia de programación. ¿Cómo se... cómo- Ahí está el video. Luego entonces, si nos seguimos guiando de aquí, vamos a pasar a la tarea de la semana 2, que también consistía en hacer investigación de esos conceptos, de esa, de esa clase. Aquí tenemos la semana 2 que fue subida, y si nos vamos al material, aquí tenemos lo que es la semana 2. La semana 2 nos mandan a investigar sobre el diseño conceptual de un videojuego o solución multimedia interactiva, la cual esto no es más que es el proceso inicial en la creación de una experiencia interactiva. Este proceso normalmente implica definir la visión general del producto, los objetivos, mecánica, la historia, personaje. Y durante esta etapa se toman decisiones clave como la jugabilidad, la estética, entre otras cosas. Eh, Tenemos lo que son la teoría de los juegos, que no es más que una rama de la matemática aplicada que estudia la estrategia y comportamientos óptimos en situaciones de conflictos o competencia. Esto se utiliza mayormente en el diseño de videojuegos para entender cómo los jugadores toman decisiones y cómo se pueden modelar su interacción. Aquí citamos un ejemplo, pero luego pasamos a lo que son los tipos de juego. Tenemos varios tipos de juegos, lo que están los juegos de rol, que son los juegos donde los jugadores asumen roles de personajes. Un ejemplo de esto es de Witcher, que es un juego que normalmente que es un juego de rol específicamente. Luego tenemos juegos de estrategia, donde se toman decisiones tácticas. Aquí tenemos un juego como es StarCraft, que es un ejemplo de este tipo de juego. Tenemos juegos de acción enfocados a la habilidad motora, como son Super Mario Bros. Y entre otros. Hay muchos juegos de acción. Juegos de simulación, como son de Sims, donde, donde los jugadores crean y gestionan mundos virtuales.
Los tipos de jugadores, hay diferentes tipos de jugadores, están los jugadores que son exploradores, estos lo que buscan es descubrir el nuevo mundo, elementos ocultos en el juego. Asesinos, que los jugadores que disfrutan competir con otros jugadores y superar desafíos difíciles, como son Call of Duty, eh, entre otros. Socializadores, estos juegos se enfocan en la interacción con otros jugadores. Entre otros juegos está lo que es World of Warcraft, donde los jugadores interactúan en un mundo compartido, formando guild y participando en eventos comunitarios. Los Achievers, que son jugadores que buscan completar todos los objetivos y logros dentro del juego, entre otras cosas. Dentro de la clasificación de los videojuegos, los videojuegos podemos clasificarlo por género, por plataforma, por tipo de interacción. Entonces, si lo vemos por género, aquí está acción, aventura, de rol, de simulación, estrategia, de lucha, entre otros. Por plataforma tenemos lo que es consola, PC, juego para móvil y juego para realidad virtual. Y si lo vemos por tipo de interacción, podemos clasificarlo por un jugador, multijugadores, cooperativo, competitivo, etcétera. Entonces, los géneros más comunes incluyen, como lo mencionamos anteriormente, en acción, aventura, rol, deporte, etcétera. Bueno, ya hablamos de lado de la plataforma, cuáles serían, y los objetivos, que son normalmente, los objetivos de juego pueden incluir completar misiones, derrotar enemigos, resolver acertijos o mejorar personajes. Dentro de los elementos del juego tenemos la mecánica, la narrativa, la estética y la interacción. Bueno, y tenemos entonces ya una serie de definiciones que teníamos que entregar para esta clase. Eh, Luego de esta teoría de la semana 2 en la actividad, en la actividad de la semana 2 teníamos que prácticamente buscar un videojuego. Este videojuego teníamos que jugarlo por mínimo una hora y luego entonces teníamos que analizar el juego. Eso lo vamos a ver a continuación. Teníamos que crear una alternativa visual para el mismo y luego teníamos que crear un mockup a partir de los recursos visuales traídos de Moodboard. Entonces, vamos a ver esta tarea. Esta tarea fue subida. Aquí tenemos las tres partes de esa tarea y vamos a verla aquí. Primero, la primera parte teníamos el análisis del juego. Yo escogí el juego de Street Fighter. Estuve jugándolo, un juego que me gusta mucho realmente. Y estuve realizando un análisis de este juego, que normalmente es un juego que se destaca por su estilo visual único, que mezcla elementos clásicos con innovación moderna. Los colores, dentro de los colores podemos decir que es un juego muy distintivo y contribuye a la atmósfera dinámica y enérgica del juego. Este juego emplea una paleta de colores brillantes y saturados, con rojos y azules, amarillos y verdes predominando. Estos colores también refuerzan la intensidad de las peleas y el dinamismo en las acciones. Tiene un contraste alto en los escenarios de lucha. Los colores de los personajes se destacan contra los fondos. Tienen colores neón y saturados en los efectos, lo que amplifica la energía visual de las batallas. Hablamos de la iluminación, que resalta la acción y da vida a la atmósfera del juego. Este uso o sea, el uso de estas luces fuertes y sombras marcadas en los personajes ayuda a darle volumen y hacer que se destaquen sobre los fondos. Las sombras le alzan las poses y movimientos de los luchadores. Eh, Composición, bueno, los fondos son detallados, pero no distraen la atención de los personajes. Las escenas están diseñadas de tal manera que los jugadores siempre se mantienen como el centro de la atención.
Siempre están en el primer plano los personajes, con los efectos especiales y iluminación orientado a destacar sus movimientos. Y la animación está acompañada de movimientos visualmente impactantes. Y la cámara cambia de ángulos, esto es heavy, para reforzar los movimientos intensos, como los ataques más poderosos o el final. El target es amplio porque está diseñado para jugadores de larga data. Por ejemplo, yo juego este juego desde Nintendo. Lo he jugado Nintendo, Super Nintendo, 64, siempre he jugado Street Fighter. Entonces, Target mucho va relacionado con estos jugadores que vienen, como dicen, conservan los elementos clásicos de la franquicia, son seguidores, pero también eh, está diseñado para nuevos jugadores, ya que la estética moderna apela a nuevos jugadores, ofreciendo una visualidad fresca y atractiva. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Entonces, una de las actividades era crear la alternativa visual. Yo creé una alternativa visual diferente a lo que hemos visto, porque ya este mood board busca evocar una sensación de desesperanza, caos y lucha por la supervivencia en un mundo devastado. Como podemos ver, yo quise aquí poner ya un mundo apocalíptico, vamos a decir, donde ya aquí cada uno está sobreviviendo en una lucha constante. Y eso fue lo que prácticamente creamos. Aquí hay una pequeña descripción, paleta de colores oscuros. La idea era de esto es que se utilizaran colores grises, oscuros, que reflejan la desolación, el abandono y el peligro. Imágenes de lugares y edificios destruidos, eh, personajes en trajes oscuros, porque la idea era eh, que esta ropa que ellos tengan esté adaptada para un mundo donde el mundo está destruido, eh, y ayuda a tener esa sensación de supervivencia. Bueno, y ahí hicimos una breve descripción de cada detalle y luego entonces hicimos el mock-up, eh, prácticamente sacado del mood board, y aquí le agregamos las referencias de las imágenes que utilizamos. Bien, bueno, seguimos adelante. Ya para la actividad era crear un prop en Blender para un videojuego. Aquí nos dice todas las características. Aquí, si yo abro Blender, yo lo que hice fue, yo simulé un arco y una flecha. Un arco y una flecha. Aquí hicimos el diseño. Le voy a dar a play aquí para ver la animación. Yo lo que quise simular es el disparo de una flecha. Eh, bueno, ahí está los archivos que subimos en varias versiones. Había que subirlo en varias versiones, tanto en low poly como en high poly. Y estuvimos subiéndolo y la imagen de referencia que utilizamos. La siguiente tarea era pero esto de mi parte lo vimos en el aula, así que esta parte yo no la voy a explicar. Es- bueno, se publicó en Gipo y todo eso lo hicimos. Voy a parte para ver toda. En la semana 3 también hicimos otra investigación, y la práctica era instalar Visual Studio, Visual Studio Code y instalar Unity. Si vamos aquí, la semana 3 vamos por esta, la semana 3 hicimos aquí la investigación sobre diseño de la interacción, proceso de creación de juego, proceso de preproducción, tipos de animación, aquí especificamos los tipos de animación correspondientes, el desarrollo del arte conceptual,
el guión, que es el guión, el storyboard, la jugabilidad, de qué se trata esto, la usabilidad, de qué se trata esto, la accesibilidad y una definición de Unity. Luego en la práctica era prácticamente instalar, instalar Visual Studio. Aquí podemos ver, ahí está la muestra, pero también lo tengo instalado aquí. Aquí está la evidencia de cuando, bueno, yo lo tenía instalado ya. En el caso de Unity sí lo tuve que instalar desde cero. Aquí están los videos de cuando lo estaba instalando. Y aquí también podemos verlo ya instalado en la PC. Y ahí están los videos. Bueno, la práctica decía que teníamos que crear un videojuego así en blanco, subirlo a GitHub y aquí si entramos a este repositorio, si entramos a este repositorio podemos ver que aquí está el repositorio que se creó, que se llama, yo le puse BJ-proyecto 1, ese BJ de videojuego, y aquí está el videojuego que nosotros estuvimos subiendo. Y ahí está el repositorio. Luego ya entonces finalmente la otra actividad de la semana 3 era, si nos vamos aquí aquí vemos que subimos teoría, entonces ya, bueno, ya la práctica 2 la semana 3 teníamos que investigar esta tarea, modificar el proyecto anterior bueno, eso es para el tema del juego de rollerball, que eso ya lo vimos en la clase también. Eso lo vimos en la clase. Realmente, lo que nos queda es la tarea de tanque. Primero tenemos una investigación y luego entonces una tarea de crear un juego con el PDF, la cual fue subido la tarea. Y si lo vemos por aquí, aquí vemos la investigación que nosotros hicimos de toda la teoría. Y luego entonces, aquí están, bueno, esa es la tarea de Rollerball, que esa la corregimos en el curso, esa teoría. Aquí está la teoría de la tarea de tanques. Definimos lo que es una temporización, lo cual se refiere al manejo del tiempo en la ejecución de acciones y eventos dentro del juego, como animaciones, movimientos, efectos, etcétera. Estuvimos investigando sobre la detección de colisiones, el proceso en el cual el videojuego determina cuándo dos o más objetos han tocado. Aquí hay diferentes tipos. Eh, Nosotros utilizamos Unity y en Unity utilizamos la herramienta, bueno, utilizamos estas herramientas en el juego, tanto Colander como Rigibody. eh, y esto es el trigger, vamos a decir, que no dispara cuando entran, cuando chocan dos elementos. Y lo utilizamos para hacer la programación que uno desea realizar. Eh, Física e inteligencia artificial en videojuegos, y estuvimos analizando sobre todo eso. Sonido en videojuegos, comunicaciones. Entonces, aquí nosotros creamos dos repositorios. Un repositorio donde está el código fuente del videojuego. Aquí podemos verlo. Y un repositorio donde están el compilado ya. Si entramos aquí, aquí está el compilado de de ese juego. Y finalmente lo que vamos a hacer para verlo es ver el juego corriendo. Aquí tenemos el juego con todos los detalles que solicitaron, el nombre, la matrícula. Le voy a dar a play y vamos a cómo funciona el juego. El juego está hecho para dos jugadores.
jugador puede utilizarlo con SA y el otro jugador puede trabajar con la flechita del teclado. Uno dispara con la barra espaciadora y otro dispara con y pueden mover dos jugadores. Bueno, de eso se trata el juego. Aquí está el temporizador, donde dice el tiempo restante y todos los detalles del juego que nosotros hicimos. Bueno, prácticamente, aquí utilizamos prácticamente muchas cosas de las que se habla en la investigación. Y ya esto es prácticamente la parte final de este video, donde estuvimos explicando toda la tarea en detalle que estuvimos realizando para la materia de videojuegos, impartida por el profesor Iván Mendoza. Mi nombre es Pedro de la Rosa, matrícula 103-3398. Fue un placer y muchas gracias.